acá lo tengo, a Guido Agostinelli, que se nos suma acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir ya. No me Gracias. acordaba de tener invitados en el piso, ahora que es todo digital, así que te agradezco mucho por venir. Siempre está mucho más bueno, ¿no? Poder intercambiar acá face to face. Exacto. Así que te agradezco. Bueno, estaba haciendo la introducción de cómo están las cosas hoy y te pregunto cómo lo estás viendo. Trump, que se había relajado un poco, pero la semana pasada volvió con todo y una situación que es complicada para Estados Unidos en términos económicos. Sí, muy complicada. La verdad es que, a ver, la situación yo la veo un poco cambiante. La verdad que es por eso que también, bueno, yo vengo de un viaje a China. Yo para mi último libro estuve en China desarrollando Vos viajás mucho. por todos lados. Viajo por todos lados, exacto. Sí. Y bueno, en China justamente, obviamente, están súper preocupados por esta situación porque China viene arrastrando una presión deflacionaria, con lo cual ahora, cuando se le dificulta ingresar sus productos en otros lugares del mundo, sobre todo en Estados Unidos, ahí lo que tenemos es que va a haber una presión todavía mayor a la baja de precios en China, lo cual puede ser muy complejo. De hecho, ya las estimaciones de crecimiento de China han descendido. Entonces, sí, esto lo que hace es que ellos estén muy preocupados. Yo hablé con un economista ya chino y que justamente al revés de lo que yo pensaba, un poco yo le trataba de hablar de cómo venía Argentina y qué opinaba de Argentina. Él estaba muy contento con Argentina porque decía que justamente querían un país totalmente abierto para poder vender sus productos, pero decía, estamos en contra de Trump. Un poco para graficar cuál es la visión, obviamente, china de esta situación, que uno podría pensar, generalmente cuando hace este tipo de preguntas, que puede haber ideología, entonces que seguramente te van a hablar mal de la gestión de Milei o de cuál es la posición en ese sentido, y no, sin embargo, ellos están muy concentrados, exacto, muy pragmáticos en ese sentido, y entonces lo que yo creo es que va a haber digamos, en caso de irse concretando y estas amenazas de Trump, lo que va a ocurrir es que China va a sufrir bastante esta cuestión y vamos a ver finalmente qué pasa con los precios, porque finalmente nosotros como país periférico quizás recibamos precios baratos de bienes de China y al estar abiertos también eso puede complicar un poco la cuestión local, que lógicamente puede estar influenciada por el tema de bajar la inflación, lo cual creo que esto aporta en ese sentido. O sea, si los precios en China bajan, posiblemente acá los bienes que importemos... Haya más competencia a nivel interno, ¿no? Claro, haya más competencia a nivel interno. Es lo que quiere el gobierno en última instancia. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Sabemos la consecuencia negativa, es que la industria local se ve deteriorada, eso lleva a un mayor desempleo, que por ahora el desempleo no subió tanto, de 5,7 a 6,4%, no es un aumento muy marcado del desempleo por lo que uno podría haberse esperado por todas estas medidas, pero aumenta, por ejemplo, lo que es el trabajo monotributo, el trabajo autónomo. Entonces, eso me parece que en el corto plazo al gobierno de Milei le sirve, pero creo que en el mediano y largo plazo es algo que va a traer consecuencias sociales más marcadas, que algunas ya se están notando de todas maneras, ¿no? Así que bueno, la situación internacional yo la veo desde ya muy compleja, y lo de Milei me parece que es un poco, lo de Trump me parece que es un poco impredecible, en ese sentido, porque nunca, uno tiene que estar muy al día, que justamente te escuchaba recién, que estás muy al día y está muy bien, pero es muy difícil, la verdad, seguir un poco las marchas. Todos los días aparecen noticias, uno está como haciendo cualquier cosa. Me pasó el viernes, que no me esperaba que anuncie nuevos aranceles. Después, obviamente, los retrotrajo, como suele hacer, es como la metodología Trump, pero todo el tiempo tira bombas. Claro, es muy difícil porque no todos los inversionistas son del día a día. Eso también hay que pensarlo bajo esa lógica. Hay grandes inversionistas en Estados Unidos que apuestan al mediano y largo plazo, como acá en Argentina, y eso trae que no se sepa muy bien qué es lo que ocurre. Por eso hay siempre noticias de grandes fondos que se retiran de Estados Unidos con sus inversiones y van a otros lados. Creo que es una de las noticias. De hecho, esta semana vi que hubo una gran huida de las acciones. Muchos van a los bonos, porque los bonos ahora, con el déficit que tiene el país y demás, ahora, quiero decir la palabra correcta, rinden más, tienen la tasa un poco más alta, ¿no? Claro. Entonces, están yendo más a los bonos y a otros lugares tipo Europa, por ejemplo. Claro, correcto. Porque bueno, Europa, si bien obviamente es un bloque económico que hace mucho que no crece en términos, digamos, bien marcados. O sea, Europa está, digamos, en un estado, vamos a decirlo así, casi vegetativo. De hecho, los pronósticos para Alemania son de caída del PBI. Que ya viene mal Alemania, además. Y que este nuevo canciller está buscando como volver a hacerla grande un poco a lo Trump. Exacto, pero es difícil y bueno, y obviamente tratan un poco de promocionar el euro. Lagarde salió a decir que el euro se planteaba como una posibilidad de refugio, que es cierto, porque
El dólar, si lo entendemos como moneda de refugio internacional, tiene que aportar calma, tranquilidad, y justamente eso es lo que no está ocurriendo. Entonces es lógico que haya aumentos del oro desde que asumió Trump. Sí, esta semana otra vez volvió a subir. Exacto. Y es lógico que el euro también se presente como una alternativa. Pero bueno. Y acá dice bono de Alemania, los Bunds, ¿no? Que dicen que son opciones seguras. Sí, correcto, claro, sí, porque son países que cuando uno ve la historia también de los default, también hay que tener en cuenta que justamente Alemania no tiene antecedentes en ese sentido, sin embargo sí tenés, y con múltiples problemas que han tenido. Por ejemplo, tenés España que ha defaulteado mucho, que eso se dice muy poco, y bueno, y sobre todo Latinoamérica. Entonces la verdad es que uno tiene que entrar, sí, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina, y entonces me parece que sí, que es un buen refugio también los bonos soberanos de los países que no han defaulteado, ¿no? Sí, también leía que Brasil estaba apareciendo, de hecho varios financistas que han venido acá han recomendado Brasil dentro de los mercados emergentes. Quiero saber tu posición sobre eso. Sí, yo vengo de Brasil, justamente. Ah, también. Sí. ¿Por dónde más? A ti te preguntamos por todos los países donde estuviste. No, la verdad me engancharon justo un poco acá, estuve estas 2 semanas. ¿Estuviste en China, en Brasil? No, sí, lo que pasa es que yo para mi libro, que es Experimento Libertario, yo lo que hice fue un poco recorrer todos los modelos, digamos, que toman como referencia los libertarios, en este caso más puntual Singapur, Irlanda, y a su vez también me fui a pequeños lugares donde se implementaron recetas libertarias. Me interesa mucho que hablemos de eso. Bueno, yo me fui a Grafton, que es un pueblo de Estados Unidos, donde intentaron hacer un pueblo libertario, de hecho se llama Freetown Project, en el cual trataban de retirar al Estado, y bueno, fue un experimento que no terminó muy bien, de hecho ahora se están yendo, pero básicamente lo que hicieron fue reducir todos los gastos del Estado y bajar las tasas municipales. O sea, lo que ellos podían, obviamente, estaban dentro de Estados Unidos, ¿no? Claro. Y bueno, finalmente lo que quedó un poco en la anécdota, vamos a decirlo así, es que retiraron, digamos, al Estado, retiraron lo que es la recolección de basura. Finalmente, como no recolectaban la basura, es una zona de osos, los osos se acercaron, y finalmente una señora un día abrió la puerta de su casa y se encontró con un oso que la atacó. Entonces, esto es un poco la anécdota de Grafton. Trágica. Un poco lo que trágica. Más de uno, sí, no, igual más sobrevivió. De lo que uno se esperaba, ¿no? Claro, sobrevivió la señora. No, pero esperaba que aparezca un oso en la historia. Pero a mí lo que más me interesaba era el aspecto económico. Si bien es un proyecto muy chiquito, es un pueblo chico, lo que me interesaba era más o menos 1.200 habitantes, digo, para tener una referencia. Súper chico. Lo que me interesaba era qué había pasado en esa interacción. Bueno, el valor de las propiedades cayó un 30%. No es que vinieron grandes empresas porque cobraban tasas más bajas, sino que al revés, cuando van al supermercado van a un pueblo cercano, cuando van a cargar nafta, yo tenía que cargar nafta, pues llegué ahí con el auto, me mandaban a otro pueblo. O sea que en definitiva todas esas bajas de tasas en baja escala no repercutían en un mejor estadio. De hecho, yo conversé mucho con una señora que es republicana y me decía, yo soy republicana. Yo soy de derecha, me dice, pero esto no lo puedo tolerar. Entonces estaban bastante indignados y ahora los libertarios finalmente se están yendo. Y bueno, y así hubo otros casos, el caso... ¿Cómo se llegó a ese intento, ¿no? O a ese proyecto fallido? ¿Se juntaron ahí personas libertarias o ya entre los que estaban dijeron, che, hagamos esto, eran mayoría y el resto los... Sí, está muy bien la pregunta. ¿Silenciaron? Claro, sí. Lo que pasó fue lo siguiente. Allá los libertarios en Estados Unidos están muy, muy bien organizados. De hecho, yo fui a una convención libertaria. Y justamente lo que ellos hicieron fue ponerse de acuerdo que en un determinado año ellos se iban a trasladar y a vivir en un pueblo para tener incidencia. Se juntaron ahí. Exacto, fue coordinado. Fue unos 100 libertarios. Ahora, yo te dije 1.200 personas. ¿Por qué 100 inciden? Bueno, pues ellos deciden todo por asamblea presencial. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Ellos estimaron que con 100 personas ya determinaban la asamblea, al estilo de los Simpsons, ¿viste? Que se juntan todos. Sí. Bueno, entonces ahí lo que ocurrió fue que fueron 100 y empezaron a tomar decisiones sobre lo que pasaba en el pueblo, porque la gente no participa masivamente y finalmente pudieron implementar estos cambios, pero ahora están en retirada, ahora se están yendo del pueblo y demás, y ahora tienen un proyecto mayor que es llegar a ser mayoría en un estado de Estados Unidos, lo cual es mucho más complejo. New Hampshire, con la población que hay, exacto. Además, ¿no? Bueno, New Hampshire es uno de los estados menos poblados de Estados Unidos y más armados, y justamente quieren empezar por ese estado, entonces tienen el proyecto del estado libre. Imagínate que pase eso en Argentina. Claro, lo que pasa es que, no quiero dar ideas, pero hay pueblos en Argentina que realmente tienen poca población, que yo he recorrido también. Presenté mi libro. En el interior, por ejemplo, me junté yo con mi hermano, que es de Formosa, yo soy de Formosa. Mira, estuve por ahí. Me decía también, vi un video que estoy en Formosa.
me decía que, bueno, todos sus amigos bancan a Milei. No son libertarios como hechos y derechos, pero están apoyando a Milei. Y pienso, en el interior hay mucho apoyo a Milei, Sí, más sí. que creo que en las metrópolis, ¿no? Y podría darse en algún momento esta idea. Sí, de hecho, en Formosa hay un intendente que ganó con el gobernador y que ahora está con Milei, que entiendo que va a ser candidato para estas elecciones. Pero sí, obviamente, eso es bastante interesante, porque en Formosa uno ve las elecciones que salen en contra de Milei mayoritariamente, en Clorinda votaron hace poco, pero después cuando uno va ahí siente, digamos, oposición férrea y se siente, ¿no? Sí, porque ahí es oposición o no hay gobierno, no hay punto medio. Pero bueno, lo que quiero decir es, bueno, estos experimentos, después está el caso de Liberland, que quizás algunos lo conozcan, cuando Milei se vistió de Capital ANCAP, que está ahí disfrazado y dice, vengo de Liberland. Bueno, es un país autoproclamado libertario, y estuve ahí también, y bueno, es bastante interesante cómo tratan de organizarse ellos de cero. Contanos. Acá hay un par de... Acá hay... ¿Sí? No, todavía no. No, pensé que había algún comentario sobre que cuentes alguno, pero me interesaba mucho el caso de Irlanda, Singapur. Irlanda, pero Singapur, también sí. el que acabas de mencionar también. Por eso, a ver, lo que es Liberland, yo lo cuento porque me parece, más allá de que es un país fallido, no reconocido, digamos, yo hablé con el presidente de Liberland, que es un empresario checo, que se dio cuenta que en la división geográfica entre Croacia y Serbia no había claridad, o sea, Croacia dice que la división es una, Serbia Mirá dónde dice te metiste. Exacto. Bueno, pero justo en el límite es lo que se llama en geografía terra nullius, que es tierra que no reclama nadie. Porque si vos la reclamás, perdés más territorio del que ganás en la división total. Limbo. Entonces, en ese territorio que nadie reclamaba, se avivó un empresario y plantó bandera y dijo, esto es mi país. Y lo llamó Liberland, muy apoyado por todos los libertarios a nivel internacional, de hecho por Milei. De hecho, ese video no es en broma, más allá de que él esté disfrazado, sino que hay un apoyo explícito por Liberland. De hecho, el vicepresidente de Liberland fue a la asunción de Trump, por poner un ejemplo, digamos. Son personas... Acá no acreditan que exista posta, pensaban que no existía. No, existe. Estuve, de hecho, cuando tenga tiempo, tengo en YouTube videos grabados fotos. Ahí, en mi canal de YouTube lo tengo. No hay nada, eso sí, es como un destapado, digamos. Pero ellos intentan construir continuamente ahí algo y el gobierno croata se los destruye. Pero hay un descampado y hay gente que está ahí viviendo en algunas viviendas. No le permiten construir viviendas, entonces se ponen bolsas de dormir y van rotando con personas. Tienen 200.000 pedidos de gente que quiere la nacionalidad de Liberland. O sea, también para que entendamos, el proceso que está viviendo Argentina, si bien se dio en forma masiva, hemos votado un gobierno libertario, lo que está claro es que en todo el mundo es muy atractiva la idea de que no exista el Estado. Sí. Es muy atractivo. O sea, hay 200.000 personas de distintas partes del mundo que dijeron quiero el pasaporte de ese país y está dispuesta a pagar por el pasaporte para ir en algún momento a un país donde no haya Estado. Lo cual es sumamente atractivo. Por eso a mí me interesó para el libro un poco entender esa lógica. Bueno, yo estuve ahí esa noche que yo fui, dormía un sueco y un noruego, si no me equivoco. Hacen como una guardia. Exacto, hacen una guardia porque necesitan siempre que alguien viva ahí, porque para reclamar la soberanía de un país vos necesitas que haya gente viviendo. O sea, es uno de los requisitos. Pensé que había por lo menos un aglomerado de gente, nada. Claro, hay, pero en Croacia y en Serbia. O sea, de los dos lados, no justo donde reclaman Liberland. De hecho, yo me quedé del lado de Croacia y después me quedé del lado de Serbia. Tienen un presidente. Aún así, durmiendo en bolsas de dormir, tienen un presidente. Tienen un presidente que no estaba en esos días que, por ejemplo, yo fui, no estaba viajando a nivel internacional, también porque ellos entienden que necesitan ese reconocimiento internacional, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer es convencer sobre todo a Croacia y a Serbia de que les conviene que haya como si fuese un paraíso fiscal en el medio de sus países, porque va a traer turismo, Pero Croacia y Serbia, por lo que yo pude hablar un poco con los croatas y los serbios de ahí, sobre todo la frontera, no lo entienden muy bien. Piensan que son como una secta o algo. No lo toman muy bien. Claro. y bueno, y después, lo más interesante a mí me parece de Liberland es cómo se organiza un país libertario de cero. ¿Cómo sería? Porque, a ver, Milei supongamos que pueda llevar adelante su plan libertario, que cada vez le vaya mejor y que pueda seguir adelante. Claramente va a estar condicionado por las condiciones preexistentes, obviamente. Y acá lo que tienen es que se tiene que organizar de cero. Entonces, ¿cómo se organizan? No cobran impuestos, pero vos lo que haces es comprar una criptomoneda, que esa criptomoneda lo que hace es, a medida que vos tenés más de esa criptomoneda, podés elegir las cosas que se van a hacer en el país o no. Entonces, no es una democracia, sino que es como que comprás vos acciones de una sociedad. Así como... Financiocracia. Claro, sí, exacto. O una plutocracia. En definitiva, son de millonarios que a más plata tenés, más decisiones tomás sobre ese país. Pero bueno, pensemos que ellos no tienen impuestos, entonces justamente lo que tratan de hacer es que cada uno
vaya, adquiera. Y esa moneda sirve para fondos, o sea, se utiliza para el país, ¿no? Claro. Compras esa moneda y esa plata. Exacto, ¿no? exacto. La podés invertir ahí. Ellos todavía, al momento que yo estaba, ahora me escribió alguno de Liberland, porque hay varios fanáticos de Liberland, y me dijeron que ahora supuestamente sí se puede cambiar a dólar, pero en su momento no era convertible. Cuando yo fui no era convertible. O sea, me gustaría ver ahora cómo es esto de que pueda ser convertible. O sea, compras la moneda y te embocaste. Y te quedás en esa moneda y definís, o sea, es como una apuesta. Es como, digamos, la criptomoneda es una excusa. Podrían ser acciones que vos comprás de ese país y después, obviamente, tenés mayor grado de determinación sobre lo que haces sobre ese país. Acá dicen que les suena, el país libertario me suena a la película La isla de Leo DiCaprio. ¿Sí? La vi hace mucho, La isla. Pero no. También hay otra película que es la Isla de las Rosas, que es un italiano que armó como una plataforma en el mar cuando ya deja de ser territorio italiano, ya pasa a ser mar abierto. Bueno, ahí en el límite armó como una isla también, tipo para no tener que seguir las leyes de ningún país. Sí, por eso. Acá lo complicado es que en realidad los dos países se disputan, digamos, o sea, está en una zona medio compleja. Claro, medio compleja. Nadie se metería ahí. Sí, de hecho a mí, por ejemplo, por contar una anécdota, yo cuando pasé con el auto me revisaron absolutamente todo, cosa que generalmente no pasa, ¿no? O sea, te revisan porque piensan que es un lugar raro, en que estás o en que no estás. Pero bueno, ellos están con esa, vamos a decir, con ese proyecto desde el 2015 y todavía no han podido avanzar mucho, o sea que lo veo medio complicado. Verde. Pero después hay otro caso, por ejemplo, lo cuento muy rápido, pero es el de Cospaya, que efectivamente fue una república que subsistió casi 4 siglos, en la cual no había impuestos. Cuando no había impuestos lo abordamos en el libro. Estaba leyendo los comentarios. Sí. Cospaya se llama, es una república que duró 4 siglos, en la cual subsistió sin impuestos. Con lo cual a mí me pareció súper, en el libro lo desarrollamos un poquito más en profundidad, obviamente, pero quiero decir, pareció interesante ver esta experiencia en la cual una sociedad se pudo mantener sin ninguna contribución, digamos, obligatoria por parte de sus habitantes. Y bueno, y básicamente lo que ellos han hecho es traer el tabaco de América, plantarlo en Italia, porque Cospaya estaba dentro de Italia, y ahí lo que hicieron fue vender el tabaco, que estaba prohibido en toda la región. Entonces terminó siendo una tierra de contrabandistas, en la cual iban, compraban y salían. Pero subsistieron 4 siglos en base al contrabando en ese momento para el resto de los países. Y bueno, es una historia interesante también. Bueno, finalmente terminó comprada por el Estado de la Iglesia, pero digamos, hay muy pocos. Qué final inesperado. Sí, no, aparte. Twist total. Eran 14 familias y les dieron una moneda de plata a cada familia, o sea, en forma simbólica, y terminó absorbido. Porque claro, después el tabaco se volvió legal y entonces también perdieron un poco. Se acabó el negocio. O sea que no hay muchas experiencias de libertarianismo en extremo. Ahora, lo que yo hice también, en función de lo que podía ser interesante, es, bueno, ¿cuáles son los modelos de Milei? Porque en realidad Milei no nos habla de estos 3 casos. Yo lo fui a buscar porque me dedico a la investigación, me gusta. Milei habla de Irlanda. Habla de Irlanda y habla de Singapur. En realidad de Singapur habla poco, pero lo puso en la tapa de su último libro. Arriba lo puso como, digamos, como un modelo de capitalismo próspero. Y lo cierto es que, bueno, yo estuve ahí en Singapur bastante tiempo, investigando, hablando con economistas locales también. ¿Cuánto tiempo estuviste? No, y en Singapur habré estado 3 semanas aproximadamente. Mes, claro. Sí, en realidad estuve entre Malasia y Singapur 3 semanas, porque Malasia también es bastante interesante para investigar. Y bueno, lo que te encontrás con Singapur es un relato muy distinto. Ahora, primero, ¿por qué Singapur? Porque los libertarios toman como base el índice de libertad económica. El índice de libertad económica, yo escribí hace un año un artículo académico en el cual justamente mostraba por qué es un índice que no refleja la libertad económica. Es muy arbitrario. Lo hace Heritage Foundation, que es una institución conservadora de Estados Unidos, que en realidad lo que hace es una construcción de lo que a ellos les gustaría que sea un país. Pero no es libertario necesariamente. Por ponerte un ejemplo, el funcionamiento de la justicia, la percepción de la corrupción, si te da baja la percepción de la corrupción, se supone que es más libre. Lo que pasa es que vos cuando haces un índice, no tenés que poner cuestiones que son bienes o que son deseables por todas las corrientes económicas. Si hay baja corrupción, es bueno para un marxista, para un keynesiano o para un liberal. Digamos, no es que es más libre por una percepción encima, ¿no? O sea, que no es un dato objetivo. ¿Por qué? ¿Y por qué hacen este artilugio? Porque en realidad si vos decís los países más libres y tomás baja carga impositiva y tomás bajo gasto del Estado, ¿sabés cuáles son los países que te darían más libres? Países africanos. Somalia y Guinea Ecuatorial. Entonces, como no les gusta ese resultado, no tiene mucho sentido decir vamos a proponer un proyecto como el de Guinea Ecuatorial, lo que hacen es ponerte la percepción de la justicia, la percepción de la corrupción, con lo cual eso te hace que estos países caigan en ese ranking porque te da muy alta la percepción de la corrupción.
Bueno, en definitiva, no quiero... Por acá dicen, Guido es alto youtuber, denle follow. Por acá. Bueno, gracias. No mandé a nadie, ni avisé que venía, no, mirá. Mejor bueno, que sea todo orgánico, ¿viste? O que me puteen o que me amen. Bueno, no, y a raíz de eso, lo que pasó con Singapur es que te da primero en el índice de libertad económica, ¿no? Por múltiples cuestiones. Generalmente el índice de libertad económica premia a los países que son más chiquitos. Bueno, el índice empanada en Singapur. Bueno, te va del índice, no sé qué comen, supongo que... Y las empanadas asiáticas, comida china, las guiollas, esas. Tiene mucha influencia china, claro, así que vas a tener, sí, las empanadas típicas chinas. Y bueno, cuando fui a Singapur me encontré con algo totalmente distinto, ¿viste? Porque el 20% del PBI está aplicado por empresas estatales, tiene empresas estatales de todo lo que se te ocurra. De hecho, Singapore Airlines, por ejemplo, es estatal, o sea, tiene mayoría estatal, la aerolínea de bandera. Algo como China, tiene rasgos chinos. Claro, tiene rasgos chinos. De hecho, sí, está muy bien la observación, está muy vinculado en ese sentido con China. Y sobre todo lo más apasionante es que cuando yo muestro toda esta intervención estatal, a mí lo que me pasa en las redes es que se me llena de libertarios que me dicen, ¿por qué no contás toda la historia que ahora gastan en el Estado porque fueron prósperos por ser liberales? Entonces, ¿sabes cómo arrancaron? Ese es el relato. Claro, pero ¿sabes cómo arrancaron? Y que en parte vos ahí encontrás una contradicción muy marcada. ¿Sabes cómo arrancó Singapur a partir de Lee Kuan Yew, que es su máximo líder, en el cual se independizó o fue expulsado, según la interpretación de quien quiera, de Malasia? Lo que ocurrió es que empezaron a expropiar masivamente tierras. O sea, todo lo contrario. Está como empezaron a expropiar tierras masivamente y en esas tierras construyen lo que son planes industriales o planes de vivienda. Tienen el plan de vivienda más exitoso del mundo. El 90% de la población tiene vivienda propia en Singapur. Y lo lograron expropiando tierras, construyendo, y lo que hacen es que vos la puedas adquirir, pero solo por 99 años. Con lo cual es un sistema, a mí me parece, por eso yo digo que es el plan de viviendas más exitoso del mundo, contrariamente a lo que plantea Sturzenegger. Hace poco eliminaron todos los planes de vivienda y dijeron la única manera de que esto prospere es con un mercado libre inmobiliario, lo cual es totalmente mentira. Yo te lo digo habiendo recorrido todos los lugares y estudiado prácticamente gran parte de los países del mundo, es que todos los planes de vivienda que funcionan son por intervención estatal. En el caso de Singapur está bien marcado. O sea, justo en el ejemplo de ellos tenés la solución. Hay más países que también tienen ese sistema de los 99 años. Bueno, también está el de China. China te da la cantidad de años en función para lo que uses el suelo, pero el suelo nunca se desprende. La diferencia con China es que es 100% estatal el suelo. En Singapur la mayoría es estatal porque no llegaron a expropiar todo. O sea, lo que dijeron fue expropiamos una parte o lo necesario para desarrollar este plan. Pero sí, en Israel también hay un plan también parecido. Lo que quiero decir es, bueno, y después está Viena, que a mi modo de ver también es interesante. Habría que ver si eso no es más interesante para Argentina, pensando... Hay una pregunta acá de Rodrigo sobre Singapur. Sí. ¿Tienen muchos impuestos en Singapur? Imagino que sí. No, Singapur lo que tiene es el IVA, que ellos lo van aumentando progresivamente todos los años. Si no me falla la memoria, 10%, 11%, estaba rondando por ahí. Ahora no me acuerdo porque lo aumentan medio punto todos los años. Y lo aumentan. Bien, claro. Y lo aumentan para decir que mejoran el sistema de salud. Para mejorar el sistema de salud. Aumentan medio punto y dicen esto para mejorar el sistema de salud. Y realmente, y después para las empresas, bueno, por eso mucho tiempo se ha considerado paraíso fiscal para las finanzas y demás, tienen baja carga impositiva, lo que es Singapur. Pero ahí hay una trampa también con la cuestión impositiva que me parece interesante también que todos tengamos presente. Por ejemplo, hay países con poca carga tributaria como es Emiratos Árabes, que también estuve allá, ¿no? Y vos decís, bueno, baja carga impositiva, es bastante afín a lo libertario. No, pero ¿cuál es el problema? Ellos tienen un fondo soberano de su principal recurso, que es el petróleo, y lo que eso lo tiene nacional. Entonces, a ver, es como si dijéramos, no sé, acá en Argentina, no estoy proponiendo eso ni mucho menos, ¿no? Que YPF sea 100% estatal, que hoy no es 100% estatal, agarres una empresa alimenticia, Arcor, Molinos, no sé, 3 o 4 sectores importantes de la economía argentina y digas, bueno, ahora son nacionales, y bajo los impuestos. Digamos, obviamente claro, atentaría, pero atentaría, digo, contra la lógica libertaria de todas maneras. O sea, no es todo la presión impositiva, eso es lo que quiero trasladar, porque en Emiratos Árabes tiene una presión impositiva efectivamente baja, pero lo que tenés es que tenés fondos soberanos que no se desprenden, bueno, como tiene Noruega, tiene unos fondos soberanos, si no es el más grande, pegan el palo. Noruega también tiene los recursos propios y después es bastante abierto a lo que es el capitalismo, vamos a decirlo así. Y bueno, pero los países nórdicos también son otro ejemplo. Bueno, en definitiva, digo, para cerrarte un poquito Singapur, lo que tenés es que tenés justamente una intervención del Estado muy grande, con planes de vivienda,
con las empresas estatales que representan el 20% del PBI y que claramente contradice estas premisas. Pero bueno, pero lo que tenés también es hace más de 60 años el mismo partido en el poder, que es el PAP, Partido de Acción Popular. Con lo cual, ahí te das cuenta que no es un buen marketing promocionar Singapur, por ende Milei solamente pone una foto en su último libro de Singapur, pero en realidad no habla mucho de Singapur. ¿De qué habla? De Irlanda. Y en Irlanda es un caso bastante, es el tercero del índice de libertad económica, pero es un caso también. ¿Tenés Singapur, Viena? No, Singapur, tenés Suiza como segundo. Dije Viena en vez de... No, Viena está bien, no, pero te tomaste de eso porque yo te iba a hablar de Viena, los planes de vivienda de Viena, que son bastante interesantes, también para que lo tengan presente como contraposición, que son los planes en los cuales el Estado construye y pone en alquiler esa construcción. Lo cual es súper interesante, porque los efectos son, incluso a mi modo de ver, todavía mejores que lo de Singapur en algún punto, porque lo que logra es que los alquileres cuesten menos de la mitad que en el resto de las capitales europeas. Y esto lo logran porque masivamente ponen en alquiler propiedades del Estado. O sea que es otro plan quizás un poco más aplicable a lo que es la Argentina desde mi punto de vista. Pero bueno, más allá de eso, digo, Irlanda, lo que tenés es el tercero del índice de libertad económica, y ahí lo que tenés, a raíz de lo que preguntaban de los impuestos, en Irlanda el IVA es el 23%. O sea que tenés un IVA alto. El impuesto a los trabajadores llega hasta más del 50% si tenés buenos ingresos. Con la alícuota máxima nosotros tenemos 35%, ellos tienen 50%. Y a su vez lo que tenés es que tenés también empresas estatales, entre las cuales yo siempre destaco la empresa de agua, que provee agua potable y gratuita para toda la población. O sea, lo que tenés es un servicio, digamos, ellos consideran como un recurso abundante el agua que tienen, y entonces lo que hacen es darte agua, vos abrís la canilla y tomás el agua perfectamente y lo puedes hacer todas las veces que quieras y como quieras. Lo que sí cobra esa empresa es para las empresas. A las empresas les cobran el servicio de agua. Con lo cual, Irlanda uno podría decir, bueno, en realidad bastante tienen planes, también si te quedas sin trabajo, planes de desempleo, tienen planes de vivienda, que a diferencia de Singapur son muy ineficientes. Hay un problema muy grave de vivienda, y de hecho los jóvenes irlandeses se van de Irlanda. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora uno me podría decir, bueno, pero ¿por qué Milei nos habla de Irlanda en 35 años? Bueno, ahí hace la típica falacia que se llama cherry picking, que es seleccionar datos, seleccionar cerezas. Es como si yo tuviese acá una canasta de cerezas, y yo para venderte Irlanda lo que hago es mostrarte una cereza linda, otra cereza linda, pero en realidad no te cuento que en mi canasta tengo toda cereza podrida. ¿Cuáles son las cerezas lindas? Bueno, las cerezas lindas es que el PBI en Irlanda está agrandado. ¿Por qué? Porque grandes multinacionales se instalan en Irlanda para poner su sede en Europa y venderle a toda Europa. Y como pagan menos impuestos, 12,5% de impuestos a las ganancias, a la renta, mejor dicho, lo que hacen es venderle a Alemania, todas las grandes empresas como Meta, TikTok, se instalan ahí. Apple ahí, también, tienen su sede ahí. Entonces registran las patentes ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Esto hace que el PBI se agrande artificialmente. De hecho, en el año 2015 se agrandó más de un 25% el PBI de un año al otro, lo cual cualquiera que sigue los números de crecimiento económico es muy raro que ocurra eso de un año al otro. Y entonces, como tienen 5 millones de habitantes, lo dividen por una base muy chica, y entonces te da uno de los PBI per cápita altísimo. Entonces, ¿qué te muestro como cereza? PBI per cápita altísimo, para convencer. Pero vos decís que es engañoso porque estas empresas se instalan, pero es solamente para vender. Claro, es solamente para vender al resto de los países, registran patentes. La demanda laboral de todas estas empresas que se instalan es del 15% solamente. O sea que solamente demandan el 15% de todos los empleados del país. Con lo cual, y la preponderancia en el PBI es muchísimo mayor. De hecho, logran levantar el PBI de un año al otro un 25%. Estamos hablando de una preponderancia importante y después se sigue expandiendo. De hecho, el PBI de Irlanda sigue creciendo hasta el día de hoy. Es uno de los países que más crece en Europa. También ocurren esas cosas, ¿no? Y entonces, en definitiva, ¿cuál es el PBI per cápita más alto? Impuestos bajos para las grandes corporaciones, no para la gente, para las grandes corporaciones. Entonces te digo, bueno, este es un modelo libertario, vamos a decirlo así, que es lo que plantea Milei. Pero en realidad no tiene nada de eso, de nuevo, porque el IVA es alto, porque el impuesto a los trabajadores es alto, porque... Lo que veo de todo lo que decís es que no hay un modelo que sea puramente libertario. No existe. Hay una combinación de varias cosas. No existe. Se ve muy claramente en Irlanda. Claro, exacto. Irlanda, claro, lo que pasa es que es dado un contexto lo de Irlanda. O sea, cobrar bajos impuestos, si Irlanda lo hiciese fuera del bloque económico de Europa, no pasaría nada, porque si no tiene mercado interno, por más que vos cobres bajos impuestos, no te va a producir, o sea, sí, puede ser que atraigas algo de capital. Igual hay muchos estudios en ese sentido en los cuales no se ve esa correlación entre bajos impuestos y aumento de las inversiones. De hecho, un poco lo estamos viviendo ahora. Bueno, yo en mi libro también exploro la serie histórica de Argentina y en realidad en los gobiernos que más tratan de alentar
digamos, la baja impositiva o la presión impositiva a la baja, no atraes más inversión. De hecho, este es el problema grave que está teniendo Milei. Milei el año pasado, en términos de inversiones, ha tenido más bajas desde la pandemia. O sea, si vos sacás el año 2020, tenés los últimos 12 años, la inversión más baja de los últimos años fue la de Milei. O sea que todos decían, obviamente con un cepo y con, bueno, un ajuste que estaba haciendo el gobierno, y era muy difícil que lleguen. De hecho, se intentó incentivar con el RIGI, con varias cosas. Se espera que seguramente una vez que se termine levantar 100% el cepo, eso suceda, y también de crear las condiciones para que empiecen a llegar. Sí, este año siguen un poco con la misma dificultad en los números que por ahora tenemos del INDEC, pero lo que quiero decir, sí, me parece que va a venir, que efectivamente puede llegar a venir inversión en el sector extractivista, pero no para el mercado interno. O sea, eso va a ser muy difícil que acá alguien venga a invertir en una fábrica con una economía tan abierta. A mi modo de ver, o sea, a mí que me consultan un poco también de todos lados en qué invertir o cómo invertir, yo claramente, y esto lo digo, yo no hago tanto hincapié en el carry trade como hacen un poco todos los economistas que están un poco obsesionados con el carry trade. Yo un poco pienso que eso es un segundo efecto o tercero, que no es el central. Acá me parece que el problema central es que es un gran negocio ponerte a importar. Ponerte a importar del rubro que vos sepas o creas. Con el valor que tiene hoy el dólar. Exacto, el valor conviene. El valor que tiene el dólar, más la apertura comercial, más que el que te compite acá tiene una carga impositiva enorme, local. Pero el gobierno lo que quiere es un poco cambiar esta lógica y que el que produce internamente no tenga que afrontar todos esos costos. Sí, pero dicho por el mismo Caputo, eso va a tardar mucho tiempo. Sí, de hecho, no sé quién dijo en una declaración muy reciente que estaba de acuerdo, alguien de derecha, que acompaña a Milei, decía, bueno, sí, la destrucción va a ser más rápida que la... Y es tal cual. Bueno, es lo que pasó en las experiencias que hemos tenido. Por eso, porque vos vas a tener porque entonces, ok, abrime a medida que bajás la presión impositiva. Porque estás abriendo y la presión impositiva me la bajás a cuenta gotas y me abrís de golpe. Entonces me haces competir con alguien que yo no puedo competir y quiebro, despido personal o empiezo a hacer, digamos, todas las reducciones que en definitiva repercuten en que caiga la demanda, y por eso hoy tenemos un consumo totalmente deprimido. Por primera vez, el mes pasado tuvimos 0,1 de aumento del consumo, por primera vez desde que llegó Milei. Entonces, y 0,1 estamos entendiendo que no es nada, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, o sea, que hay que ver ahora en mayo cuán estable va a ser ese número o no. Ya se están viendo un deterioro de consumo también en mayo. Entonces, me parece que sí, que es un modelo que puede cerrar. Yo no soy tan pesimista en términos de cuán perdurable va a ser lo que está haciendo Milei. A mi modo de ver, puede subsistir a costa de que todos aceptemos estas nuevas reglas de juego, en la cual va a haber gente en peor situación económica y una economía que solamente sirva por una pequeña porción de la población. Según todo lo que vos traes de tus viajes, lo que se puede sacar, que hablábamos recién, es se puede llevar adelante un modelo libertario, pero no al 100%, ¿no? Por lo sí, que... exacto, o sea, sí. No si Milei quiere hacer eso, va a ser muy difícil que lo lleve al 100% y que tenga éxito. Bueno, de hecho, hoy es imposible, la verdad, con la estructura que tiene el Estado hoy en Argentina y demás, es imposible que lo pueda llegar a un porcentaje alto, siquiera. Sí, el riesgo que vos tenés, saltando las diferencias, obviamente lo que mencionábamos con Irlanda, es que vos no sos Irlanda, no estás en el bloque europeo y demás. Entonces, para mí, desde el lado latinoamericano, si vos querés aplicar las medidas que quiere llevar adelante Milei, al modelo que vos vas es al modelo paraguayo. Eso es lo que pasa. El modelo, no estoy diciendo que acá hablan de Paraguay. Claro. Paraguay, de hecho, Formosa está muy pegada a Paraguay, es un país que se destaca por tener bajos impuestos. De hecho, sé de muchos argentinos que se han mudado, que tienen negocios allá, que invierten allá justamente por los bajos impuestos. Y acá alguien decía, yo no recuerdo, pero acá dice IVA 10% en Paraguay. Sí, IVA 10%, correcto, sí. El IVA 10%, sí, también yo estuve presentando el libro ahí en Paraguay, no solamente viendo cómo era el modelo, hablé con 2 economistas paraguayos también allá un poco para que me cuenten. Pero, a ver, ¿por qué el modelo paraguayo? A ver, ¿para bien o para mal? Hay gente que lo valora, dice, no, mirá qué bien que está Paraguay, y hay otros que te dicen, no quiero ser Paraguay. No, creció mucho en el último tiempo. Lo que siempre tuvo Paraguay es una desigualdad muy marcada. Exacto. Vos lo que tenés en Paraguay es tenés ordenada la macro. Tenés 3% de inflación anual,
tenés un crecimiento más o menos entre el 2 y el 3% si lo anualizás. Y después lo que vos tenés es que prácticamente el Estado funciona muy mal. De hecho, comparándolo con Formosa, que nos contaban hasta mismo en el COVID, cómo se han ido a atender a Formosa pacientes de COVID de Paraguay. Digo, entonces Paraguay es a mi modo de ver, incluso dicho por Milei cuando fue a Paraguay, dijo, están haciendo los deberes de hace muchos años acá. Él lo dijo explícitamente. Y Peña Nieto, el presidente, dijo, el modelo de Milei es nuestro modelo. Entonces, a ver, ¿y qué consecuencias tenés? Bueno, no tenés un desarrollo industrial, básicamente se basan en el agro. Lo que tenés es que 3 de cada 4 trabajadores no llegan al salario mínimo. O sea que el salario mínimo, por eso un poco el desprecio del salario mínimo de parte de Milei, no es referencia de nada, sino que funciona más como techo que como piso. Hay un nivel de informalidad arriba del 60%, por ende, el otro día me preguntaban, bueno, ahora estamos en un nivel de informalidad laboral más o menos rondando el 40%, ¿no? Que es histórico esto de Argentina, no es por Milei. Ahora, bueno, hacemos estos cambios de arca, estos nuevos cambios que se propusieron, que en gran parte, a mi modo de ver, aumentar los topes en los cuales se da aviso a arca, está bien, digo, haciendo esa aclaración y todo. Digo, todo eso lo que te lleva es que vos podés llevar a mayores niveles de informalidad. O sea, vos podés, Paraguay nos muestra que incluso con impuestos bajos, como el 10% de IVA, como bien comentaban, o con impuestos bajos también a las ganancias, o con un banco que te recibe los dólares sin preguntarte el origen. A ver, tenemos un senador que se fue a Paraguay con $100.000, que está detenido ahí. ¿Por qué se fue a Paraguay? Se fue a Paraguay porque no le preguntan nada. Entonces, en Paraguay ya tienen lo que estamos aplicando acá, lo que estamos queriendo aplicar, ya ahí ocurre y con niveles más marcados todavía que esta reforma que está aplicando Milei. Y sin embargo, la informalidad está en el 60%. Entonces, todos los modelos de éxito en términos de recaudación tributaria van por el lado contrario. Van por un lado de un control excesivo. Yo con esto no quiero decir que hay que controlar a todos, que a vos que sos un monotributista... Acá también tenemos sabemos cómo nos fue y fue un modelo asfixiante en el control. Yo no estoy diciendo... La gente está cansada de eso. Y aparte porque estás controlando al monotributista. Por eso resalto, lo dije inicialmente, ¿no? Que está bien que esos avisos se hayan subido en los montos. Ahora, lo que nos dice Caputo o el ARCA nos dice, bueno, a los 11.000 contribuyentes que explican la mayoría de la recaudación los voy a controlar. Bárbaro, aplaudo. Yo no le creo. Eso es lo que me pasa a mí. Yo no le creo que ellos vayan a controlar a los que más tienen. Pero me parece una excelente propuesta eso. Bueno, ok, los que más tributan los vamos a controlar. Me parece bien como mensaje. Ahora, porque eso es lo que pasa en Francia, digamos, por ejemplo, Francia. Francia es un modelo a nivel recaudatorio. De hecho, casi el 50% del PBI son impuestos en Francia y sigue habiendo inversiones y sigue siendo un país que presta buenos servicios a su población y demás. ¿Y cómo lo logran? Lo logran en el sentido totalmente contrario. O sea, con un control exhaustivo hacia los grandes capitales y hacia las empresas. Lo cual me parece que en ese sentido es lo que nos muestran los datos, digamos. No hay modelo en el cual vos liberalizás, no controlás y te va mejor o aumentás la recaudación. Acá tenés un combo terrible que era control excesivo, economía en decadencia, crisis por todos lados, alta inflación. Entonces tenías el combo, decís, che, me están por todos lados, me apretan. No, estoy plenamente de acuerdo. No, claro. A ver, ¿cuál es el sentido de a un monotributista se hizo una transferencia una vez de $1.000.000 que tenga que informarle al ARCA o tuviste el consumo, te fuiste de vacaciones y que le avisen lo que gastaste con la tarjeta de crédito? Está claro que esa presunción, vamos a decirlo así, de culpabilidad está mal y es algo que tendría que haber arreglado el gobierno anterior. Y me parece que este gobierno ha esperado para dar un anuncio grande en ese sentido. Y bueno, me parece que esa parte está bien. Ahora, por ejemplo, lo de que el escribano no te controle si más o menos te cuadran las cuentas. O sea, yo he escriturado propiedades, te pide simplemente tu declaración jurada del año pasado, en la cual te pide, bueno, más o menos, ¿tenés los dólares para comprar esto? A mí me parece que eso guarda una lógica de que uno tenga que tener... Si vas a comprar un departamento de $100.000 declarado, aparte porque nadie escritura el 100% de la propiedad. Generalmente se escritura menos. Entonces tenés que tener por lo menos esos dólares en los cuales vas a escriturar una propiedad para que no vengan los cuaders del mundo acá al revés a comprar propiedades argentinas. No, me parece que está bien y que el banco te pida eso me parece que está bien. Va a pasar y de hecho es algo que sucede mucho de Argentina para afuera. Pasa mucho
de argentinos que van a Paraguay a comprar, porque obviamente la tienen en negro, no la quieren meter en el sistema argentino porque te matan impuestos. Y también pasa mucho en Uruguay. Claro, por eso. A mí me parece que son cosas que hay que ir ajustando. Yo no digo que estaba bien el sistema anterior, ni mucho menos. Me parece que está bien algunas de esas reformas en ese sentido. Y me parece que para la atracción de dólares es un poco lo que se está dando con los bancos, que ahora un poco aumentando el plazo fijo en dólares, el rendimiento del plazo fijo en dólares, me parece un motivo lógico para atraer dólares en ese sentido. Y me parece bien que esos mínimos se hayan aumentado. Tengo una pregunta rápida, porque acá estoy mirando el chat. Hay muchos te festejan, muchos dicen que es todo muy interesante. Por ejemplo, Gustavo, Angie, también preguntan cuál es el nombre de tu libro. Experimento Libertario. Te lo traje, pero lo dejé en la mochila. Te lo traje. Bueno, ahí si no... Bueno, después te lo doy. Viene bárbaro. Pero después Experimento Libertario se llama. ¿Tenés varios? Sí, tengo dos. El primero era Falacias Libertarias, que en realidad lo escribí previo a que Milei gane las elecciones, por eso tuvo mucho éxito editorial, porque de hecho me costó mucho encontrar una editorial que lo quiera publicar, porque subestimaban a Milei. Yo sé algo que no hago y nunca voy a hacer, por más que sea crítico, obviamente, en función de haberlo estudiado, nunca voy a subestimar a Milei. A mí me parece que su mensaje es súper poderoso y me parece que es un mensaje disruptivo y es un mensaje que logra encajar muy bien con el descontento de la sociedad y yo en eso soy muy respetuoso. Y yo ese mensaje ya lo venía leyendo desde el 2022. Entonces empiezo a escribir el libro y finalmente en 2023, cuando Milei estaba tercero en las encuestas, quiero destacar eso, Milei estaba tercero, yo publico Falacias Libertarias, un poco con estas grandes verdades que supuestamente libertarias y digo, no, mirá, ¿por qué es falso? Y explico las experiencias internacionales y demás. Eso hizo que, claro, cuando Milei sale primero en las PASO, todos se dan vuelta a ver quién había escrito un libro sobre economía de Milei y nadie lo había hecho. Entonces el único libro que estaba era Falacias Libertarias, bueno, le fue muy bien al libro. En cambio, Experimento Libertario ya hago un análisis más profundo con estos viajes que un poquito fuimos comentando, China, Singapur, Irlanda, Sudáfrica, Nueva Zelanda, hay un montón de países también interesantes y modelos interesantes para explorar, y ahí saco Experimento Libertario. Y también tengo las 3 intendencias que pocos saben. Ganaron 3 intendencias los libertarios. Ganaron 3 intendencias, 2 en Córdoba y 1 en Chubut, y fui a hablar con sus intendentes para ver cómo estaban aplicando estas políticas libertarias en baja escala, y bueno, realmente no están aplicando las políticas como resumen, digo, pero es muy interesante lo que están haciendo, lo que están pidiendo. Para la campaña. Claro. Y bueno, todo eso está incluido en el libro, aparte del análisis del primer año de Milei, o sea que lo saqué hace poquito, el libro. Y bueno, ese es Experimento Libertario, que es mi libro más reciente. Y ahora para cerrar, acá hay un par de comentarios que quiero que respondas que dicen, parece un opositor que intenta disimularlo, un cuca disfrazado de león. ¿Qué dirías de estos comentarios? ¿Qué les responderías? No, yo soy un opositor, lo digo. Yo, en mi ideología, pero a ver, voy a decir algo quizás incómodo. Yo no tendría problema en hacerme libertario tampoco. Digo, yo soy una persona que estudia siempre métodos científicos. O sea, yo soy economista, tengo 2 maestrías en economía política, un MBA en la DITELA. Leí que alguno también dijo, estudió en Flaxo. Estudié. No más palabras. No, como que, bueno, una de las 2 maestrías. Sí, sinónimo de izquierda, ¿no? No, también bueno, te respondo con 2 cosas. Primero, la segunda maestría la hice en la DITELA, donde da clases Sturzenegger. O sea que. Y ahora, ¿sabes dónde estoy haciendo el doctorado? Y ahí les voy a sorprender a los que hacen esa crítica, en la SEADE. O sea que, digamos, si hay algo que yo soy. Es que a mí me gusta esa diversidad en la universidad. Por eso te digo, yo tengo un espíritu crítico en general. A ver, si a mí el modelo libertario me llegara a demostrar que esto es lo más eficiente, yo no tendría ningún problema en decir, che, mirá, el modelo libertario es el eficiente, es el que funciona, es el que necesitamos, y lo iría y lo contaría en todos lados. El tema es que toda la investigación científica que hay disponible y la que yo fui a hacer personalmente en cada lugar del mundo, me demuestra todo lo contrario, que no hay potencia mundial que no lo haya sido con intervención del Estado, intervención fuerte del Estado. China, a ver, si vos me tenés que decir 3 ejes para ser potencia mundial, yo te diría, inversión en infraestructura. O sea, la inversión en infraestructura es fundamental. La industrialización. Argentina fue el país que más se desindustrializó en el 2024, según la ONU. País que más se desindustrializó de los que... Hasta acá, peronista. A ver, no, 2024. En el año 2024. Hasta acá digo todo lo que me decís. Pero está bien, pero te estoy diciendo China y Estados Unidos. O sea, inversión en infraestructura.
Biden hizo el plan de infraestructura más ambicioso, más grande de la historia de Estados Unidos. China gastó en 6 años el cemento que gastó Estados Unidos en todo el siglo XX. O sea, China, si hay algo que tiene claro, es inversión en infraestructura, rutas, industria, y después inversión en ciencia y tecnología. Entonces, vos lo que tenés, si vos me tuviese que decir, decime rápido 3 conceptos en los cuales vos te convertís en potencia, yo te diría esos 3. Después hay otros más, obviamente tenemos la educación, tenemos otras cuestiones. Pero lo que quiero decir es, la evidencia me muestra eso. Entonces yo no es que soy anti o a favor de mi ley por algo puntual. Yo lo que digo es, cuando vos vas a la evidencia, no hay evidencia. Sos pragmático. Claro, no hay evidencia. Obviamente sí, claro, me considero pragmático en ese sentido y considero que toda la evidencia que hay disponible nos muestra que lo que está llevando adelante Milei no nos va a llevar a buen puerto. E insisto, si estamos en Latinoamérica y aplicamos este modelo, lo mejor que le puede pasar a Milei es que nos parezcamos a Paraguay. Vas a crecer, vas a tener una inflación baja, vas a crecer y se lo van a quedar unos pocos. Pero que traiga una mejora a toda la sociedad, esta política que está llevando Milei, para mí no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra en la realidad. Puede darte más estabilidad, pero no nos vamos a convertir en potencia. Esto de Milei de nos vamos a hacer potencia en 35 años es totalmente mentira. Totalmente mentira. De nuevo, porque toma los ejemplos equivocados. Por lo que contábamos de Irlanda. Irlanda tiene su complejidad, está en un bloque económico enorme. Es otra cosa totalmente distinta. Para cerrar, porque está a full el chat y encima ya la tengo a Janina conectada, pero está a full el chat. Pero te pregunto, lo que pregunta César, ¿a qué país se tendría que parecer Argentina? Bueno, es una pregunta desde ya muy difícil. Para mí hay que tomar, y de eso va a ir mi tercer libro, hay que tomar los ejemplos en cada país, hay que tomar sus ejemplos buenos y malos. Yo no te puedo defender acá el modelo chino porque a mí no me gusta que no haya democracia y no me gusta que haya un único partido. O sea, no te voy a decir que tenemos que ser China, pero claramente China es un modelo de éxito en términos económicos. Entonces hay que tomar esa referencia. Ahora, yo quiero que haya libertad de expresión, yo no quiero eso. Entonces me parece que hay que tomar cuestiones de países que se han desarrollado. Por ejemplo, lo que vimos del plan de vivienda de Viena, a mí me parece un buen plan para solucionar el tema de la vivienda, porque acá con el libre mercado la gente no se va a poder comprar en forma masiva su casa, al sumo alguno que otro lo va a poder hacer, ojalá que lo pueda hacer, pero no va a ser una solución masiva. Y me parece que por lo menos en lo que es Latinoamérica hoy en día, y de hecho te traigo esa noticia porque no hablamos mucho de Brasil, es que Brasil en el primer trimestre ya le da superávit. O sea, tiene ya superávit fiscal Brasil de Lula. O sea, tiene, Estados Unidos, el nombre es Estados Unidos, ¿no? Brasilero. Pero lo que quiero decir es, Brasil es un buen modelo industrial que de la mano de Lula, a mi modo de ver, ha sabido dar buenas soluciones, ha sacado gente de la pobreza, ha bajado la desocupación, ha aumentado el salario real, ha industrializado. Me parece que, si bien yo tengo también mis críticas con el modelo brasilero, digo, me parece que en el contexto latinoamericano yo me prefiero parecerme a Brasil que a Paraguay. Es mi Brasil de Lula, ¿no? Que el Paraguay. Eso es lo que yo. Un gobierno progre que tiene disciplina fiscal. Exacto. Pero la está teniendo ahora, porque el año pasado no la tuvo. Bueno, el año pasado no la tuvo, pero justamente ellos entendían que había una deuda social muy grande y la han repagado. Digamos, esa deuda social han tratado de hecho, el salario real ha aumentado en forma considerable y ahora están volcándose a una disciplina fiscal que me parece lógica. Tienen unas reservas muchísimo más acaudaladas que las nuestras, también generadas por el mismo Lula en su momento, y ha tenido el bienio en crecimiento de los más altos del último tiempo, que en realidad superó al mismo Lula. O sea, que todo lo que fue la experiencia de derecha en Brasil fue pésima en términos sociales y en términos económicos. Entonces, me parece que Brasil, bien gestionado, es un modelo que puede considerar. Obviamente, ¿no? Hay que mejorar, por eso me parece que incluso Brasil también tiene que tomar de los ejemplos de afuera, pero me parece que claramente el camino que lleva Milei adelante no es, digo, por si generó alguna duda en alguien, no, yo soy claramente un opositor de lo que está llevando y por la evidencia que tenemos hasta ahora de que Milei no nos va a llevar a un buen camino. Ok, bueno, acá en el chat veo que te aman y que algunos te critican un poco, así que hay un poco de todo, pero está bueno también venir con la mente dispuesta a destacar lo que está bueno y criticar lo que ves que está mal. Está bueno poder tener esa libertad, que hoy estamos todos metidos en una ideología y también defendemos una cosa porque está alineada con nuestra ideología y criticamos lo otro porque está en contra de nuestra ideología. Ser un poco más abiertos y reconocer lo que está bien y lo que está mal. Claro, yo le he dicho, este sistema de bandas es muchísimo mejor que lo anterior, que perdíamos reserva todos los días para mantener un tipo de cambio
ficticio. A mí me parece que está bien el sistema de banda del cambio que hicieron. Digo, por poner matices, digo, me parece que hay cosas que está bien. También destaco que siendo opositor podés destacar cosas que te parece que están bien, porque también es un defecto que tenemos hoy los argentinos. Depende de dónde nos paramos, es todo blanco o es todo negro. Exacto. Así que nada, te agradezco mucho. Acá el chat está encendidísimo y seguimos con el programa. Te saludo. Gracias por venir. Un placer. Ahí te acerco el libro. Dale, espectacular. Me parece que lo voy a sortear, porque acá los están tan interesados en el libro.